Kaixo, arratsaldeon, Javier Yanguaz naiz, La Caixa gizarteekintzako nagusien programako zuzendari zientifikoa, eta hasteko eskerrak eman nahi dizkiot Zibikani, eman didan aukeragatik zuekin gaur bakardadeari buruz hitz egiteko. Bueno, buenas tardes, buenos días, soy Javier Yanguaz, director científico del programa de mayores de la Fundación Bancaria La Caixa. Y lo primero que quería agradecer es a Civican la posibilidad de estar con vosotros hoy hablando de la soledad en mayores. Decir que espero que estéis todos bien y que esta situación de confinamiento esté pasando lo más suavemente posible. Cuando se habla de soledad en mayores habitualmente se hacen dos cosas, ¿no? Se hacen dos cosas. Por un lado se ponen los factores de riesgo de los que se hablan mucho. Factores de riesgo son la edad, el género, el vivir solo, el tener familia y amigos, el no tener familia y amigos, el vivir en medio rural, en medio urbano. Factores de riesgo son estar viudo o no estar viudo, tener enfermedades. Esos son factores de riesgo de los que se habla mucho. Y se habla también mucho, por otro lado, de las consecuencias que la soledad trae, ¿no? Las consecuencias que además de eso hay extensa bibliografía. De consecuencias que, pues a nivel de salud física, empeora el funcionamiento vascular, aumenta el declive motor, aumenta la obesidad, empeora la nutrición, aumenta el tener accidentes cerebrovasculares recurrentes, aumenta la posibilidad de tener Alzheimer, aumenta la inflamación, en fin. Las consecuencias físicas de padecer o de tener soledad, y también se habla mucho de las consecuencias psicológicas, ¿no? Más emociones negativas, peor calidad de vida, más síntomas depresivos, cambios en la personalidad, de tal manera que se suele hablar de factores de riesgo o de las consecuencias de la soledad, porque ambas dos cosas están bien estudiadas, pero sí que sucede que a veces se nos olvida hablar y definir claramente qué es la soledad, ¿sí? Por lo cual el primer objetivo de lo que vamos a hablar hoy tiene que ver con definir, con intentar definir qué es esto de la soledad. Bueno, ¿qué ha sucedido? Bueno, pues con la soledad ha sucedido lo que sucede en muchas cosas en ciencias sociales y del comportamiento, ¿no? Que de fenómenos que son habitualmente, bastante complejos de definir, ¿no? Que cuesta profundizar en ellos, acabamos haciendo cosas bastante simplonas por el hecho de poder medir, etc. Bueno, con la soledad ha sucedido algo yo creo que parecido a esto, ¿no? Hasta 1980 había diferentes autores, hay uno muy famoso llamado Robert Weiss, por ejemplo, que investigó mucho, ¿no? Hasta 1980, taxonomías, es decir, maneras distintas de poder observar lo que era la soledad, ¿sí? De tal manera que intentaban diferenciar, ¿no? Pues una soledad unida a las pérdidas, por ejemplo, de personas, o una soledad de vida, que luego volveremos sobre esto, debida, por ejemplo, a la falta de un proyecto vital, ¿sí? O sea, soledades que provenían de algo que insistiremos, motivos distintos y que causan, soledades diferentes, ¿no? De hecho, los que ya tenemos una edad, nos acordaremos de cuando en el colegio nos hacían los curas recitar a Lope de Vega y la Dorotea y tal, ¿no? De esto de a mis soledades voy, de mis soledades vengo. Bueno, pues en parte eso es verdad, ¿no? Bueno, 4 ideas sobre esto. Una es que, y antes os quería comentar que hasta 1980 había esta manera compleja de intentar ver la soledad, y a partir de 1980 se impone lo que se llama la hipótesis de la discrepancia cognitiva. La hipótesis de la discrepancia cognitiva tiene una gran particularidad, que es que se han hecho muchas pruebas ligadas a esa hipótesis y que por lo tanto es fácilmente medible, ¿vale? La hipótesis de la discrepancia cognitiva, ¿qué viene a decir? Pues que la soledad es una evaluación. ¿Entre qué? Es la discrepancia, la distancia entre las relaciones que yo tengo y las que me gustaría tener, ¿sí? Esa distancia, eso es lo que se llama la discrepancia, es un juicio, esa mirada de la soledad, ¿no? Una mirada cognitiva de la soledad. Claro, esa es la que se ha impuesto en la ciencia a partir de 1980 hasta la actualidad, pero yo creo que para entender bien la soledad explica una parte de lo que es, pero no explica, digamos, con profundidad qué es la soledad, porque yo creo que al menos me da a mí la sensación, yo en la manera que tengo yo de pensar, creo que faltan otros 3 ingredientes importantes. Uno son que distintas soledades tienen distintas necesidades sociales. ¿Y qué son esas necesidades sociales?
pues yo creo que algo que todos tenemos una experiencia propia, ¿no? Pérdida de intimidad, falta de sentimiento de pertenencia, falta de integración, falta de relaciones significativas, conciencia, por ejemplo, de estar existencialmente aislado, falta de relaciones de confianza. Bueno, todas esas cosas, necesidad de cuidados, todo eso tiene que ver con el otro ingrediente aparte de la discrepancia, de lo cognitivo, que es que tenemos necesidades sociales diferentes. ¿Qué tercer elemento es muy importante o fundamental o nuclear a la hora de entender la experiencia de la soledad? Pues el dolor psicológico que provoca, ¿sí? El malestar, tristeza, sentimientos de vacío, nerviosismo, desesperanza, vergüenza, tristeza, aburrimiento, vulnerabilidad, culpabilidad, indefensión, todos esos sentimientos son parte también esencial de la experiencia de la soledad. Y por último, yo creo que por lo menos todas las situaciones de soledad que conozco tienen que ver con la percepción de aislamiento, no con el estar objetivamente aislado, que esa es otra cuestión, sino el estar subjetivamente o el percibir, ¿no?, ese aislamiento. Esa es otra de las partes esenciales de la experiencia de la soledad. Un último apunte y terminamos con esta primera parte de de este intento por definir un poco más en profundidad la soledad. Hay una autora que a mí me gusta mucho, una mujer de una universidad inglesa, que dice que la soledad tiene que ver con esa parte, ¿no?, una parte que tiene que ver con el sujeto, con variables intrasujetos, todas las que hemos definido hasta ahora, nuestra personalidad, la cognición, nuestros sentimientos, pero que también tiene que ver con cosas, con variables que están fuera del sujeto, eventos vitales, ¿sí? Por ejemplo, que además escapan al control del sujeto y que por lo tanto, pues de alguna manera es algo inquietante, ¿no? Porque, bueno, nos puede suceder a todos en la vida, ¿no? Viudez, jubilación, tener enfermedades, ¿sí? Dice que la soledad también, ella dice que tiene que ver con el compromiso en nuestras relaciones sociales, y eso es cierto, ¿no? El compromiso, cuántas relaciones sociales tenemos, de la adultez, define, en cierta manera lo explica, pues si vamos a estar solos o no de mayores, variables sociales, yo que sé, la pobreza, por ejemplo, o económicas, la pobreza, los servicios sociales que hay, y también otra serie de variables que están fuera del sujeto, que a veces no nos damos cuenta, pero que son interesantes, ¿no? Por ejemplo, pues las políticas de vivienda, mis relaciones en la comunidad, de tener coche, no tener coche, es decir, que el ambiente social influye. La idea principal yo creo que aquí tiene que ver con que la soledad es algo que tiene que ver con el propio sujeto, tiene que ver con la cognición, con las evaluaciones, tiene que ver con lo afectivo, tiene que ver con mis propias necesidades sociales, pero también tiene que ver y mucho con cuestiones externas que a veces el sujeto puede controlar y a veces no. Segundo punto, yo quería también, ¿no? Yo creo que hay algunos mitos por ahí con respecto a la soledad, ¿no? Que si no ha habido más soledad que nunca, el tsunami de la soledad, que si hay mucha soledad. Bueno, a ver, no hay evidencia empírica. Yo voy a intentar deshacer algunos mitos de esto. Sí, hay mucha más soledad en las mujeres que en los hombres. Voy a intentar deshacer algunos mitos relacionados con la soledad. La primera, no hay ninguna evidencia que haya ahora más soledad en las personas mayores que lo que había hace 20, 30, 40, 50 años. No está nada claro, ¿sí? La verdad es que no tenemos muchos datos al respecto. Hay un estudio longitudinal alemán, hay otro que se ha presentado ahora hace poco en Psychology and Age, en una revista americana, y lo que viene a decir es que la soledad es bastante similar ahora que hace 20, que hace 30 años. Es decir, esto del tsunami está, digamos, en entredicho. Lo que sí es cierto es que hay más personas mayores ahora que la que había hace 30 años y por lo tanto hay más personas en situación de soledad. Eso es cierto, pero no que haya más soledad ahora que hace 20 años, ¿no? Que o sea, en porcentaje, digamos, de la población. Segunda cuestión, más soledad en hombres que en mujeres, pues tampoco está nada claro. Y no está nada claro, yo creo, porque hay un sesgo metodológico importante que tiene que ver con el hecho de que si uno pregunta directamente sobre la soledad, las mujeres reconocen que hay que tienen más fácilmente que tienen soledad, los hombres tienden a ocultar más, y cuando el tipo de investigación da más oportunidades de interaccionar, el porcentaje de soledad entre hombres y mujeres es un porcentaje bastante similar. Sí que aumenta con la edad, es decir, cuanto más mayores somos, más soledad,
y es que la soledad tiene que ver con, fundamentalmente, pues, o está relacionada con los momentos complicados de la vida, ¿no? Hay mucha soledad en la adolescencia, hay soledad en la etapa media de la vida, hijos, cambio de trabajo, divorcios, baja al final de la adultez, durante la adultez, y vuelve a subir pues, cuando la necesidad de ayuda es mayor. Vale, esta sería la segunda idea importante. Prevalencia de la soledad. Tercera cuestión. Bueno, pues alrededor de un 60 y algo % de las personas mayores que acuden a centros de mayores, cuando la muestra se refiere a eso, y aproximadamente el 40% de las personas mayores que viven en la comunidad dicen tener soledad. Hay distintos estudios y por lo tanto prevalencias distintas, pero yo creo que algo así sería pensar que está por ese porcentaje, podría ser una cosa razonable. En residencias de mayores, obviamente, cuando los problemas aumentan, la soledad aumenta. ¿Qué más se podría decir al respecto? Pues que yo creo que es muy importante también el intentar matizar, ¿no? Una última idea al respecto, ¿no? Matizar que los hombres tienen una soledad más social que emocional, sí, y además menos complicada, tiene una arquitectura, parece ser menos complicada la soledad de los hombres que la de las mujeres. Los hombres echan de menos relaciones de confianza y relaciones de amistad, y echan de menos sobre todo, pues amigos y compañía, ¿no? Las mujeres tienen esa soledad también en la que echan de menos relaciones y amigos y compañía, pero tiene un componente que yo creo que es más emocional hasta ahora en lo que sabemos, que tiene que ver pues, con los sentimientos de vacío y con los sentimientos de abandono. Es decir, la última idea que me gustaría trasladarles es que la soledad es distinta en función de la edad, en función de los géneros, y que no vale cualquier tipo de soledad o cualquier intervención en soledad para todo, ¿no? Y que es distinta la soledad de aquel que le falta un proyecto vital, que la de que acaba de enviudar, que el que está solo, que el que se siente abandonado, y que las intervenciones deberían de ser, pues ir en consonancia con los diferentes tipos de soledad. Bueno, pues esta era un poco mi idea, ¿no? El intentar trasladarles una manera distinta de ver la soledad, un poco más compleja, si se puede decir así, decirles o desentrañar algunos mitos, intentar aclarar en este último tramo, pues qué es lo que, ¿no? Las diferencias entre las soledades de los hombres y de las mujeres. Bueno, espero que os haya parecido de interés. Eskerrik asko, konbite agatik, batez ere zibikani, eta, bueno, eta ondo izan, vale? Eskerrik asko, ondo izan, agur, agur.